que si les construían una iglesia bonita, así lujosa, lo único que les pedían era que atrás de la iglesia les dejaran tener oficinas para distribuir la droga y para lavar el dinero. Y muchos pastores sí se corrompieron. Muchos dijeron, no, así le seguimos con iglesias chiquitas y aunque nos estén amedrentando. Pero unos sí, y dicen que tienen iglesias acá grandotas y claro, aparte de eso pues les dan su cuota por ayudarles a lavar el dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Ese tipo de casos que dices, no, pues te corrompes, pero está mal, ¿verdad? Delante de Dios, porque creo que delante de Dios no podemos estar haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, pues qué triste y lamentable, ¿verdad? Y la Biblia nos sigue diciendo, dice, sino amable. ¿Qué quiere decir la palabra amable? Bueno, la palabra amable es epiikes, apropiado, por implicación dice gentil, suave. Entonces, el siervo de Dios, el que anhela el pastorado, tiene que ser gentil, ¿sí? Tiene que haber gentileza en él. Apacible, amajos, en la palabra griega, que quiere decir pacífico. Entonces, esto es lo contrario, esto es, también nos muestra de que no tiene que ser pendenciero, o sea, que no tiene que ser golpeador, que tiene que ser pacífico. Nuevamente vemos ese contraste de esta palabra. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne. Miren, hermanos, la palabra gobierne es proistemi, estar de pie ante, y de ahí conducir, ocuparse de, iniciándose atención y diligencia. Perdón. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Dice, que gobierne bien su casa. Entonces, si tiene que estar ocupándose de algo, bueno, tiene que poner atención. En este caso le está diciendo que el pastor tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? Con su familia. Tiene que tener cuidado con su familia. O sea, tiene que cuidarla, tiene que guiarla. Muchas veces, lamentablemente, pues hay muchos siervos de Dios que no se ocupan de la familia, ¿verdad? Que se dedican, siempre, o sea, no es, o sea, siempre le da más tiempo a la obra y descuida a su familia. Entonces nosotros tenemos que tener un balance sin descuidar la obra de Dios y sin descuidar a nuestra familia, ¿verdad? Porque la Biblia nos está diciendo, dice, que tenga a sus hijos en sujeción, jupatejo, quiere decir bajo ordenar, o sea, que sus hijos estén bajo las órdenes de su papá como el pastor. Tiene que ser así. Entonces, tiene que saber gobernar a su casa, tiene que tener, pues, bajo sus órdenes a sus hijos, que no se salgan, ¿verdad? Ahora sí que, como dicen por ahí, del huacal, ¿verdad? Y vamos a ver la palabra honestidad. La palabra honestidad, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí en esta porción? Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. La palabra honestidad es importante, hermanos, porque cuando nos habla de honestidad, ¿tú qué piensas, Christopher, acerca de esta palabra, honestidad? Pues ahí puedo dar dos explicaciones: honestidad con Dios y honestidad con uno mismo, porque ser honesto es la verdad, y la verdad a uno mismo y la verdad a Dios. O sea, que sea recto, se podría decir. Sí, amén. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver esta palabra, qué es lo que nos quiere decir. Y saben, es bien importante saber que la Biblia nos enseña, por ejemplo, miren, si volvemos al versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice si alguno, o sea, cualquiera. Dios puede levantar a cualquiera de pastor, sí, Dios puede levantar a cualquiera de pastor y al que Él quiere y al que Él le plazca, ¿verdad? Aquí ya está la palabra. Miren. Notes, denota gravedad, seriedad, dignificada, venerabilidad, es una característica necesaria de la vida y conducta de los cristianos. Seriedad.
Esto nos habla en el Vine Expositor del Nuevo Testamento. En el diccionario de Strong nos dice venerabilidad, probidad, honestidad, seriedad. Entonces que sean serios en Serio. tanto al carácter, en tanto a la conducta, ¿verdad? Tienen que estar bien conforme lo que dice la palabra de Dios, y dice que es una característica necesaria de la enseñanza impartida por un siervo de Dios. Entonces en este caso el siervo, el pastor, se le comienza a enseñar a sus hijos esta característica como verdaderos cristianos que debe de tener. Entonces, hermanos, es bien importante saber esto, que Dios puede levantar, ¿verdad?, a cualquier persona como pastor dentro del pastorado, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el Señor ya les había, cuando iban a entrar a la tierra donde fluye leche y miel, en el capítulo 17 de Deuteronomio, el Señor les enseña que cuando ellos iban a ser introducidos a Canaán, ellos iban a elegir un rey. O sea, ya no iban a querer al Señor como que los gobernara. Miren, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Y dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a Josué en vez de los hijos de Moisés? ¿Por qué Dios levantó a alguien, digamos, en cuanto a Elí? ¿Por qué Dios escogió a Samuel y a sus hijos? No, sus hijos estaban siendo, pues, avaros y se estaban siendo corruptos y aún se acostaban con las prostitutas. Entonces es necesario saber que el Señor es el que escoge al siervo de Dios, al que va a quedar. Es así mismo en el pastorado. En el pastorado no se sigue, digamos, van a ser mis hijos. Sí, anhelamos que puedan ser nuestros hijos. Pero la Biblia nos enseña que Dios puede levantar a quien Él quiere conforme a su corazón. Si los hijos de aquel pastor, de aquellos pastores, son conforme al corazón de Dios, bueno, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer cosas grandes, pero tiene que ser recto. Entonces, es necesario ver lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer conforme a su corazón y para el beneficio de su obra. Entonces, es bien importante que nosotros notemos esta parte que es bien, bien importante. El Señor, aquí el apóstol Pablo, cuando da el requisito, no lo dice que van a ser así como, digamos, lo van a suceder los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, aquí hay unos requisitos. Si tú anhelas ser pastor, si Dios ha puesto en tu corazón el llamado del pastor, bueno, comienza a pedirle a Dios que comience a transformarte en esta parte, ¿verdad? En todos estos requisitos. ¿Para qué? Para poder guiar bien a la grey de Dios, para poder bien aplicar la palabra del Señor, para poder conducirte como debe de ser en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que el Señor nos dice. También el apóstol Pablo habla acerca de esta palabra, neófito, y habla acerca de las personas que son nuevos creyentes. Miren, vamos a verla para que podamos entender un poquito más. Y es también una de las recomendaciones que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo. Neófitus, que es adjetivo recién plantado, neos nuevo, y fau producir, denota un nuevo converso, o sea, una nueva persona que apenas se acaba de convertir, no se va a meter luego al pastorado. O sea, Dios tiene un llamado al pastorado, gloria a Dios, pero tiene que ser transformado, tiene que ser instruido. ¿Por qué? Porque si un nuevo creyente luego se va al pastorado, ¿verdad? Digamos, ya es un nuevo converso al mes. Sabes que ya te vas de pastor, pero pues ¿cómo vas? Y ni sé qué es lo que dice esto,
ni has dado buen fruto. Entonces es a eso a lo que se refiere la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice, no sea que envaneciéndose. ¿Qué quiere decir la palabra envaneciéndose? Envaneciéndose significa volver en humo usado metafóricamente, dice inafatuarse, envanecerse. Se usa, dice que en una voz pasiva, hinchado de orgullo, o sea, que se hace orgulloso, ¿verdad? Entonces es bien importante ver que este tipo de creyentes pueden volverse orgullosos, ¿verdad? Y luego dice que pueden caer en la condenación del diablo, ¿verdad? En descrédito, en lazo del diablo. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad? Si vemos que hay bueno, tiene la actitud, bueno, solamente ir preparando a ese nuevo creyente, para que ya cuando después de haberlo formado, bueno, ya comience el ministerio, sea en el tiempo de Dios y sea como Dios quiere. Y algo bien importante es que nosotros tenemos que comenzar a hacer las cosas conforme dice la palabra de Dios. Y habla también acerca de otro requisito del buen testimonio de los de afuera. O sea, tenemos que tener un testimonio intachable de los de allá afuera, ¿verdad? Para que no digan, no, mira, es que, ¿y a poco es pastor? ¿No? ¿Y a poco es esto? ¿Y a poco es cristiano? ¿verdad? O sea, si nosotros somos, digamos, somos señalados por las cosas malas que estamos haciendo, bueno, estamos mal, estamos vituperando el evangelio, pero si somos señalados, pero realmente estamos haciendo las cosas bien, estamos dando un buen testimonio, lo hacen por envidia, lo hacen por siempre para acusarnos o para señalarnos, bueno, pues eso es grato delante de Dios, ¿verdad? Porque quiere decir que vamos caminando bien. Pero si nosotros estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y pues vamos a orar al Señor para que sea Él obrando de una manera poderosa. Y vamos a orar solamente por estas peticiones para despedirnos de tu programa, a una sola voz, un programa de intercesión. Asael Constante quiere que estemos orando por, dice, por su hija Masani, dice que Dios la sane de los bronquios, y por una hermanita que salió. Amén. Vamos a orar también por nuestra hermana Patricia Eugenia, dice que quiere que estemos orando por los proyectos de la iglesia. Vamos a estar orando, ¿verdad? Para que sea el Señor poniendo su mano de poder, para que sea Él obrando. Ramón Yerlá quiere que estemos orando, ¿verdad? Para que él siga caminando bien en la prepa, ¿verdad? Para que le vaya bien y que sea, ¿verdad? El Señor ahí obrando de una manera poderosa. Vamos a orar por estas peticiones y vamos a clamar a una sola voz. Amén. Padre, te adoramos, gracias, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas, Señor, por todas las cosas que tú haces, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios eterno, en este momento, que seas tú tocando nuestras vidas, que seas tú transformando, Señor, esos corazones, que hagas una obra maravillosa, que hagas una obra especial. Matrimonios. Solamente tú puedes obrar, Padre, Señor, de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso, te damos gracias, Señor, te amamos, por tu amor. Señor, te damos gracias grande, por tu Señor. misericordia. Gracias, te amo Señor, la gloria, gracias. te amo la honra, Señor, la alabanza. Dios eterno, Señor, te pedimos gracias, en este momento, Dios, por esta petición de nuestro hermano. Señor, así mismo, pequeña, Señor, que obre, Señor, esos bronquios, por Dios. ese hombre, Señor, en sus Obra, estudios, Dios, Señor, en el nombre que tú de le des Jesús, su capacidad, Señor, que tú solamente grande, tú eres fiel, Señor, en esa iglesia, tú Señor, que obrar. piden, Señor, tú puedes tocar, Señor, sabiduría, Señor, solamente a ti, Señor, tienen que pedírsela, Padre. Tú puedes hacer tu obra en ellos, grandes. Señor, Tú puedes hacer en esos cosas proyectos, Padre, que tú tienen eres digno, Señor. en la iglesia, Tú Señor, eres en sí mismo, santo. Señor, esos Tú jóvenes, eres todopoderoso, esas hijas, Señor, creador del cielo, que están creador pasando de la por una tierra. enfermedad, Oh, Señor. bendito Cordero Obra, de Dios. Señor, Tú eres toca grande. su Obra, cuerpo, Señor. Señor, en su Haz salud, algo Señor. maravilloso. Haz algo especial, Santo Señor, eres en tú, estas Señor, estás necesidades. obrando, Y aún, Señor. Señor, en las que no Ahí las en lo han imposible, expuesto, Señor, Dios, para ti todo pero es que en este posible, momento Padre. nos están escuchando, nos están viendo, Sí mismo, Dios. Señor, ese Sean hombre, tocados Señor, que con el está poder de tu Espíritu Santo. pasando por una transformados, necesidad, Padre, por tu Señor. poder, por tu Así mismo en un presencia, hospital, Dios Señor eterno. Jesús. En el nombre de Jesús de Obra, Nazaret, Señor, en ellos, te damos Señor. gracias, Ese Señor, indigente, porque Señor, solamente ese tú drogadicto, puedes Señor. obrar.
Tienes que Toca a obrar las tú en personas, ellos, Señor, Señor, que no que tienen un están hogar. en el mundo, Aquellas Señor. Toca personas, sus Señor, que vidas, están a la Señor. intemperie. Ten Cúbrenos, misericordia. Salva, Asimismo, Señor, al Señor, perdido. a Ayúdanos a Estefano, Señor, predicar, a ayúdalos, proclamar tu Señor, a mi palabra donde familia, quiera que Señor. andemos, Señor. Y Seas la comenzar, luz, Señor, a Señor, que vas a caminar. alumbrar en el Comenzar, camino, Dios Señor. eterno, a predicar. Sigue En el sobrando, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Te damos Danos gloria, esa honra, hambre y esa Señor, es sed para más ti. de ti, Señor, que tú Gracias, vas a Jesús, por tu saciarnos de amor. tu presencia, Gracias, Señor. Jesús, por tu Te misericordia. amamos, Señor, por tu Gracias, misericordia. Dios. Gracias, Gracias, Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Sabemos que el Gracias, Señor Señor. tiene Poderoso. cosas grandes, hermanos, para cada uno de nosotros. Y el Señor, ¿verdad? Sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Y pues, ¿qué les parece si vamos a ya despedirnos? Pero antes de despedirnos, quisiera que pues presentarte, ¿verdad? Jesucristo como único suficiente Salvador, al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que quiere transformar tu vida, ¿verdad? De una manera especial, de una manera poderosa. Solamente Jesucristo lo puede hacer. No hay nadie más que pueda hacer una obra maravillosa, no hay nadie más que pueda sanarte, no hay nadie más, ¿verdad? Que esté preocupado, ¿verdad? Por lo que tú estás pasando, por lo que tú sientes en tu corazón. No hay nadie más, solamente Jesucristo. Y es por eso que te vamos a invitar a hacer esta oración de fe. Cuando nosotros hablamos de la oración de fe es conforme a la palabra, porque el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿verdad?, para salvación. La Biblia nos enseña algo muy importante y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. ¿Sabes? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, bueno, todo comienza a ser transformado por el poder de Dios, viene la paz, comienzas a creer en el Señor, y la Biblia nos enseña esto. El eunuco creyó en Cristo Jesús, él lo reconoció con sus labios. Luego vemos como Cornelio también, ellos pudieron reconocer a Jesucristo, aún fueron llenos del poder del Espíritu Santo, vino el bautismo, ¿verdad?, de hablar en lenguas, la promesa. Y es importante saber que Jesucristo tiene un plan perfecto para nosotros y quiere que todos seamos salvos. El apóstol Pedro, cuando les predicaba, ¿verdad?, pues les presentaba a Jesucristo. Entonces, por eso te presentamos a Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. ¿Qué te parece si tú y yo oramos a Dios y le damos gracias, ¿verdad?, por su amor, por su misericordia y por todo lo que Él va a hacer en nosotros, y tú recibes a Cristo en tu corazón? Abre tus labios y haz esta oración de fe con nosotros. Si en este momento has creído en el Señor, aquel que ha ido a la cruz del Calvario, aquel que derramó su propia sangre, aquel que fue golpeado, aquel que soportó todo por amor de ti y por amor de mí. Y lo hizo, ¿verdad?, voluntariamente. Vamos a hacer esta oración y hazla con todo tu corazón. Dice así: amado Dios, ten misericordia de mí, un pecador, me arrepiento de mis pecados, creo en tu nombre, creo que tú eres el Hijo de Dios, aquel que resucitó de los muertos al tercer día. Te pido que entres en mi corazón y que me dé la vida eterna. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por ti, Dios eterno. Estamos Señor delante de tu Jesús, presencia, en tu Padre. presencia, Señor, Te estamos, damos Señor. gloria, honra y Te alabanza. dicemos, Te sea la pedimos, Dios, gloria, Señor. Te por pido, cada Señor, por cada creyente nuevo, creyente, sea Señor, tocado por que tu sí mismo nos palabra, escucha, sea Señor. tocado por tu presencia. Obra, Señor, Haga una obra Espíritu Santo, maravillosa usted, Señor. mi Señor. En Gracias, el nombre Señor, de Jesús porque de tú eres Nazaret, poderoso, te Señor. damos gracias por todas las cosas Amamos, que estás Señor. haciendo. Toca Que sus tu vidas, palabra, Señor, es toca sus verdadera, corazones. Señor. Y Hazlo, Dios, por tu eres tú, Señor, misericordia, el que por tu estás con amor. vosotros, Obra, Señor. Dios, Y así en el mismo, nombre de Señor, Jesús obra de en Nazaret. ellos, Señor Jesús. Gracias, Guarda Señor, y te protege, damos. Señor. Que se congreguen en un lugar Así donde mismo, se predique la Señor, sana doctrina, tú Señor. vives, Señor, en Que sean ellos, de bendición, que en su crezcan, que florezcan, protección, que Señor, en escudriñen su tu salud, palabra. Señor. Ábrenos el Gracias, entendimiento de tu palabra, Padre Dios, en el poderoso, nombre de Señor, dale Jesús de sabiduría, Nazaret. Señor. Gracias, Dios, por tu Así amor. mismo, Señor, Gracias toca por sus tu corazones misericordia. más, Señor, hasta Gracias, lo más Jesús. profundo, Señor.
Gracias, Dios. Espíritu de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Pues Dios te bendiga, la paz del Señor quede contigo. Recuerda, Cristo te ama y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Este fue tu programa, Una Sola Voz, un programa de intercesión, de clamor, en el cual tú y yo hemos estado clamando a una sola voz. Recuerda que el Señor tiene cosas grandes preparadas para tu vida. Así es que te invitamos para que sigas con Radio Esquema 7, una señal con sentido y bendición. Es de gran bendición estar en este lugar. Y bueno, vamos a dejarte con este canto, ¿verdad?, de Hilson. Y no te desconectes, hay mucha más bendición de parte de Dios. Cristo te ama. La paz del Señor quede contigo. Tu servidor Alfonso García, aquí estuvo con nosotros Christopher. Abraham está por allá, ¿verdad? Dios lo bendiga y vamos a echarle ganas, hermanos. Cristo les ama. Recuerda que nuestro amigo el Espíritu Santo va con nosotros.